Son las 12:34, seguimos aquí en La Mañana en Madrid y seguimos hablando de empleo. Ya sabes que aquí siempre intentamos ayudarte, lo hacemos con la voz de nuestros expertos. Saludamos de nuevo a Oliver González, responsable de comunicación y marketing en trabajando.com. ¿Qué hay? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, el tema que hemos planteado para hoy es muy interesante, sobre todo para aquellos que se encuentran en la tesitura de pedir un aumento de sueldo y no morir en el intento. Y más en estos tiempos donde la inflación es alta, hay unas importantes cifras de desempleo, la recuperación está siendo muy lenta. Oliver, en este contexto todo parece apuntar que lo mejor es quedarse callado y esperar, ¿no?, a que se apacigüen las aguas. Pero seguro que alguno de nuestros oyentes dice, bueno, es que mi nómina lleva ya estancada mucho tiempo, la crisis empezó en el 2008 y yo estoy cumpliendo al 100% con las expectativas o lo que se me exige en mi trabajo. Por eso sí necesito pedir ese aumento de sueldo. ¿Qué es lo que recomendáis a aquella persona que se encuentra en esa tesitura que se pregunte antes de dar un paso al frente? Pues la verdad que, como bien dices, parece que estamos en un momento complicado para hacernos esta pregunta, pero bueno, ya llevamos bastantes años así y es verdad que si uno cumple con sus objetivos y, ¿por qué no?, la empresa se lo puede permitirse, no está en pérdidas, pues es el momento de hacerlo. Y lo primero aquí, fundamental, es analizar el trabajo realizado. Analizar cuáles son los resultados de tu área dentro de la empresa, también cuáles son tus resultados individuales, es decir, tus objetivos, si los has logrado o no, y tener bien claro estos conceptos para después, una vez que hagas la petición, poder reforzarla y poder defenderla. Uh-huh. ¿Cuál sería ese momento ideal? ¿Qué es lo que tenemos que valorar antes? Pues en este sentido cada empresa tiene sus tiempos, cada empresa tiene su momento de organizar los presupuestos del año siguiente, pero normalmente a final de año suele ser la época en la que las empresas empiezan a preparar el plan de negocio y creo que es el momento adecuado de poder plantear, antes de que el presupuesto esté cerrado, ese tipo de aumentos salariales. Uh-huh. ¿Y en qué circunstancias deberíamos desestimar nuestra petición o al menos posponerla? Pues, es decir, no solo tenemos que ver nuestro trabajo individual, sino también ver la realidad en la que está la empresa, si estamos en una división de la empresa, ver cuáles son los resultados de esa división, y en el caso de la empresa también ver que no está en pérdidas, por ejemplo, porque entonces sería desaconsejable pedir un aumento. Uh-huh. En trabajando.com habéis dicho que cumplir con nuestras funciones diarias y ser puntuales no es lo único que nos hace merecedores de ese aumento salarial, que hay que ir un poquito más allá. Sí, es decir, desde el primer día de trabajo, es decir, lo mínimo es exigir puntualidad y cumplir las tareas encomendadas. Y para pedir un aumento, lo que entendemos es que tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que mejorar día a día en el trabajo, tenemos que llegar a los objetivos marcados, como decíamos antes, tener una buena actitud, ser proactivo y por supuesto, pues llegar a esos resultados para poder defender el aumento que todos queremos. Y hablando de defender, ¿cómo lo negociamos para no morir en el intento, como decía al principio? Pues a modo de recopilación podemos decir, lo primero, como comentábamos, es escoger la fecha adecuada. Uh-huh. Después, realizar un análisis de cuál es nuestro trabajo, como decíamos, y dentro de nuestra división o departamento, si encajan con los resultados esperados por nuestro jefe o por la dirección de la empresa, ver la situación financiera de la empresa, cuál es la realidad económica en la que se encuentra, y por último, el tiempo en el que llevamos a la empresa es un factor determinante también para poder reivindicar una subida de este tipo. ¿Cuánto tiempo es el mínimo para hacerlo? Hombre, no es recomendable pedir un aumento a los 3 meses. Pero normalmente las subidas salariales se suelen contemplar cada año, pues el primer año ya es un buen momento para hacer un recuento. Es el tiempo que a lo mejor suficiente para que nuestro jefe pueda valorar, ¿verdad?, el trabajo que hemos realizado en un año. Totalmente. En un año ya se puede ver pues el grado de compromiso, nuestra responsabilidad y sobre todo si estamos siendo eficientes en los trabajos que tenemos marcados. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por estar un martes más con nosotros desde trabajando.com. Hemos dado un repaso al tema que, bueno, a lo mejor a muchos les está preocupando, ¿no? En estos tiempos, bueno, sí, estamos en crisis, pero yo estoy cumpliendo unos objetivos y me gustaría que se nos reconociese económicamente, porque se nos puede reconocer de muchas maneras y una de ellas es a través del salario. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer.